Hoy nos corresponde, queridos hermanos, continuar con nuestro estudio de los sermones evangelísticos de San Juan. Y vamos a enfocarnos hoy en el versículo 25 y 26, la declaración de nuestro divino Salvador. Pero quisiera que usted se enfocara en el tema principal de las palabras de Jesús. Desde tiempos inmemorables la humanidad ha sentido que algo está mal y que la vida tal como la conocemos es frágil, es efímera, es corta, y que si tú no encuentras solidez en tu pensamiento, vas a pensar que la vida no tiene propósito. Y desde niños, los niños también, desde muy pequeños, hemos encontrado historias donde alguien muere y todos lloran, pero también nos hemos encontrado con historias o cuentos donde los héroes buscan la fuente de la vida, o que algunos también buscan la fórmula secreta para vencer la muerte. Basta con mirar leyendas de pueblos antiguos, basta con mirar la historia de la antigüedad. Por ejemplo, los griegos tenían el mito de la ambrosía, los chinos la piedra de la inmortalidad, y hasta películas y libros modernos encontramos que hay búsquedas eternas de pociones, de manzanas mágicas, de cálices escondidos, de cálices secretos, de árboles de la vida o hechizos incluso que devuelven a la vida a los muertos. Pero ¿por qué este patrón universal? Es sencillo, porque el alma humana clama por algo que perdió, y eso es la vida eterna. El alma del hombre clama por una esperanza más allá de la muerte, por una existencia que tenga sentido, por un escape del dolor y por el fin de la muerte. Pero ningún mito, ninguna religión o ninguna historia inventada puede otorgar realmente lo que el corazón del hombre necesita o desea. Porque el problema no está solo en nuestra finitud, el problema no es solo que sepamos que vamos a morir o que somos mortales, sino que el problema está en nuestra culpa. La muerte no es una tragedia biológica, es el resultado del pecado, como lo enseña la Escritura en Romanos 3:23 y 6:23, una dupla increíble. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, la consecuencia de haber pecado será la muerte. Ese es el salario del pecado. Así que inevitablemente, por ser humano, vas a morir. Pero este mundo no necesita una leyenda más, no necesita una filosofía motivacional, necesita un Salvador real, necesita alguien que tenga poder real sobre la muerte. No solo palabras bonitas, necesita al cumplimiento de las promesas, que no solo venga a enseñar, sino que venga a vivir de una manera perfecta, que venga a morir por los culpables y que venza la muerte con poder divino. En fin, la gente necesita a Jesús. Pero este es el punto de partida de nuestro sermón. Hoy veremos uno de los momentos o declaraciones más impresionantes del Evangelio de Juan. Y es que Jesús está en un velorio. Jesús está frente a una tumba. Un escenario en el que muchos de nosotros nos podremos sentir identificados. Por ser humanos primero, o en su defecto porque de pronto hemos tenido una experiencia de la muerte cercana. Jesús está frente a la tumba, un amigo ha muerto y una familia llora, y una hermana está confundida, y allí en medio del dolor humano Jesús declara algo que ningún otro ser humano puede decir con verdad y con autoridad: yo soy la resurrección y la vida. Así que en este sermón veremos 4 verdades esenciales que brotan de este pasaje, que brotan de esta declaración de Jesucristo. Primero, miraremos el contexto de las palabras. Segundo, vamos a ver las palabras de Cristo en sí. Tercero, vamos a ver la respuesta que dio Marta. Y cuarto, vamos a mirar cómo recibir la vida eterna y resucitar en el día postrero. Porque el Evangelio no es una fantasía. Quiero que metas en tu mente que el Evangelio es más bien la respuesta de Dios a la necesidad humana, que es la muerte. Y en Jesús hay vida.
Como primero, que dio lugar a las palabras de Cristo. Como bien lo dijimos, Él está frente a una tumba. El contexto de este pasaje es un contexto en medio del dolor, pero es una declaración gloriosa en medio de la tristeza. Cristo no habló estas palabras al azar, ni en un ambiente teórico. Lo está diciendo frente a la hermana del difunto. Y estas palabras surgen en un momento cuidadosamente dispuesto por Dios. Es una escena de duelo, de fe debilitada, de dolor humano, pero también es una escena elegida por Dios desde el principio del mundo para demostrar la gloria del Salvador. Y a continuación vamos a ver progresivamente el trasfondo de esta declaración. Como un primer subpunto de este contexto miraremos el escenario. El escenario es la muerte y es el duelo. La escena se sitúa en Betania, donde vivían los amigos de Jesús, Marta, María y Lázaro. Ellos no eran cualquier seguidor de Jesús, eran sus amigos. Y eran amigos íntimos de Jesús. Pero esta vez no se trata de una visita de amistad. Esta vez no era una reunión de amigos, sino que, según el entendimiento de Marta, se trata de la llegada tardía de Jesús, después de una gran pérdida. Lázaro, el varón de la casa, ha muerto y lleva 4 días en la tumba, y el hogar está en duelo. Hay corazones destrozados, y el ambiente está cargado de mucho llanto, de consuelo humano limitado, y de preguntas sin respuesta. Pero Marta, al encontrarse con Jesús, expresa su dolor en el versículo 21 y dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esta afirmación de Marta afirma una mezcla de fe sincera, pero de una comprensión incompleta, porque ella creía que Jesús podía sanar, pero no concebía en su mente que tuviera poder para revertir la muerte. Para ella, como para tantos de nosotros, la muerte a veces parece una barrera infranqueable, un enemigo que no se puede derrotar. Entonces este es el escenario: una casa herida, una tumba cerrada, una mujer angustiada. Y este escenario se convierte providencialmente en el contexto donde el Salvador va a revelar su gloria. Como segundo, ya hemos visto el escenario, veamos el receptor. ¿Quién es quien recibe estas palabras? Y la que recibe estas palabras es una mujer creyente, pero limitada. Jesús le habla a Marta. No es casualidad, Él no se dirige a la multitud que acompañaba el luto, sino que Cristo se dirige a una mujer con fe, pero con un entendimiento no completo, con un entendimiento infantil, parcial. Marta creía en Jesús como el Mesías, porque ella lo confiesa, pero no veía aún con claridad lo que implicaba que Cristo fuera el Mesías. Miremos las palabras del versículo 22. Marta confiesa: pero también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Esto revela una esperanza que ella tenía, una esperanza reverente. Honraba al Señor en su corazón, pero tal vez su entendimiento del Salvador era muy difuso. Y esta lección es significativa. ¿Qué lección? El que Cristo se haya dirigido exactamente a ella y le haya dicho estas palabras. Cristo revela una de las verdades más profundas del Evangelio, no a un fariseo, no a un erudito en la ley, no a un fariseo de fariseos, no a un ortodoxo, sino a una mujer que está dolida, que tiene sus ojos cansados de llorar. Pero la fe de Marta es genuina, aunque imperfecta. Y eso muestra cómo la gracia de Dios se manifiesta en corazones quebrantados que están dispuestos a escuchar. Bueno, ya hemos visto el escenario, hemos visto quién es el receptor, veamos el propósito. Creemos por la soberanía de Dios que nada de lo que sucede en esta vida es por casualidad. Y el propósito de esto era revelar la gloria del Cristo. Y Jesús había anticipado a sus discípulos la razón de esta situación. Acompáñenme en Juan 11:4. Esto sucede antes de la declaración. Juan 11:4 dice: oyéndolo Jesús dijo, como paréntesis, Jesucristo había recibido una noticia de que Lázaro había muerto. Ahora él dice:
Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de la muerte. Lázaro murió, sí, pero no fuera del control divino. Todo fue dispuesto para que el Hijo del Hombre fuera glorificado. Y la muerte de Lázaro iba a servir como plataforma para una manifestación más plena de la identidad de Cristo. Jesús no vino simplemente a consolar a Marta, ni a María, ni a los dolientes, sino que vino a revelar que Él tiene poder sobre la muerte. Y el duelo de Marta sería transformado en un testimonio. Como cuarto punto de este contexto, veamos que el Espíritu Santo estaba obrando en ese momento. ¿De qué manera? Bueno, de que Dios había preparado este momento de una manera soberana, desde antes de la fundación del mundo, porque las palabras de Jesús no surgen de un impulso emocional. Él no dijo lo que dijo solo por consolar a Marta, sino que lo que dijo Cristo es el resultado de la obra conjunta entre el plan eterno de Dios y el ministerio del Espíritu Santo. Este texto nos dice que Jesús se estremeció en espíritu. Mira el versículo 33 del mismo capítulo. Dice: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Esta palabra en el texto simula o da una señal de profunda conmoción interior. No son lágrimas de cocodrilo, es un dolor que sale de las entrañas. Pero más allá de la emoción humana, lo que vemos es la manifestación de la compasión de Cristo siendo Dios. Y Cristo, en este pasaje lleno del Espíritu Santo, se mueve a declarar quién es con claridad. Y este momento había sido preparado desde antes de la fundación del mundo, porque el Espíritu entonces inspiraría al apóstol Juan a registrarlo en detalle a generaciones futuras, nosotros incluidos, para que lo leamos. ¿Con qué fin? Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengamos vida en su nombre. Así que viendo el contexto, pasemos a las palabras de Jesús como un segundo gran punto, lo que dijo Cristo. Y lo que dijo Cristo, en resumen, son palabras de vida y de resurrección. Frente a una tumba y frente a una mujer quebrantada, Jesús no ofrece primero un milagro ni una promesa. Y es algo muy interesante de ver, porque lo primero que hace Jesucristo no es calmar la ansiedad y el dolor de Marta, sino lo que primero que hace es predicar y revelar su identidad. Y en lugar de decir simplemente yo puedo resucitar a Lázaro, o en vez de decir yo puedo resucitar a los muertos, o más bien yo haré que Lázaro viva, él dice con mucha majestad: yo soy la resurrección y la vida. Así que, para entrar a las palabras de Cristo, nuevamente, recordemos qué estudio es este. Este es uno de los yo soy de Jesús, en el Evangelio de Juan. La fórmula que lo identifica con Jehová del Antiguo Testamento, quien se reveló a Moisés en la zarza, en Éxodo 3:14. Antes de ver lo que dijo Jesucristo, quisiera que miremos como un gran punto el porqué de las palabras de Jesús. ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? ¿Con qué autoridad las dijo? Si dijimos que este momento había sido preparado con antelación por la Trinidad en el decreto, queremos razonar y queremos saber por qué Cristo dijo lo que dijo. Y como primera razón de por qué Cristo dijo lo que dijo es porque Jesús es el Mesías prometido que da vida y resurrección. Estas palabras de Jesús no surgieron de la nada o fuera de contexto, porque lo que dijo Cristo es la culminación de todo el Antiguo Testamento, que profetizaba y anunciaba que habría un Redentor, que iba a vencer la muerte y que restauraría la vida. Profetas como Isaías, como Ezequiel y Daniel
anticiparon que Dios traería vida a los huesos secos. Eso lo dijo el profeta Ezequiel en el capítulo 37. Pero también el Espíritu de Dios había profetizado que los muertos se iban a levantar para justicia o condenación. Acompáñame por favor al profeta Daniel, al libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2. Dice el profeta: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y para confusión perpetua. Así que cuando Jesús pronuncia estas palabras, luego resucita a Lázaro. Y entonces Él está mostrando que Él es el cumplimiento de esa promesa. Y está demostrando y quiere demostrarles a los que presenciaron este milagro, pero también a nosotros, que no es un maestro más, sino que es el Cristo profetizado, y que Él es el ungido de Dios, el avalado por Dios, el delegado oficial de Dios, el Mesías que da vida eterna y una resurrección poderosa. Melanchthon lo explica así: Cristo se identifica aquí no solo como quien trae la promesa, sino como aquel en quien toda promesa se cumple. Al decir yo soy, sella su misión mesiánica con poder divino y obra visible. Al resucitar entonces a Lázaro, Jesús no solo confirma sus palabras, sino que anticipa su propia victoria sobre la muerte. La resurrección de Lázaro entonces es una señal profética, es una antesala de la tumba vacía de Él mismo, del mismo Cristo, porque solo el Mesías prometido podía hacer esto. Bueno, hemos visto que Cristo dijo esto porque Él es el Mesías prometido que da vida y resurrección, pero Cristo también dijo eso, porque Él es el Verbo eterno que da vida con su palabra. La declaración de Jesús, yo soy la resurrección y la vida, no es una metáfora espiritual, ni una expresión simbólica. Es una manifestación de la misma autoridad divina que estaba presente en el día de la creación. Y el Evangelio de Juan, desde su inicio, nos presenta a Cristo como el Logos, el Verbo, es decir, el agente activo de Dios en la creación. En el principio el Verbo, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1, del 1 al 3. Así que este mismo Verbo, este mismo Cristo que está enfrente de la tumba de Lázaro, fue el que dijo, sea la luz, y la luz fue. Ahora Él está hablando ante la tumba de Lázaro y le da vida a este muerto. Pero la creación original y la recreación espiritual son ambas obras del mismo Cristo. La palabra de Cristo no solo informa o consuela. La palabra de Cristo tiene la facultad o el poder de crear, de resucitar y de vivificar. Juan Calvino lo expresó así: Cristo es el Verbo eterno de Dios, por quien fueron creadas todas las cosas. Y ahora ese mismo poder se manifiesta cuando Él pronuncia vida a los muertos. Así que esto es esencial en nuestra doctrina, querido hermano. Cristo no solo posee autoridad, sino que Cristo es la autoridad misma, la autoridad divina encargada, que puede llamar a no ser como si fuese. Veamos Romanos 4:17. Dice el apóstol: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Para Dios no hay nada imposible. Así que la palabra de Cristo es eficaz, y es eficaz y poderosa porque no necesita intermediarios, y no espera ninguna respuesta de la gente para operar. No necesita la aprobación tuya para operar, no necesita el permiso humano para poder demostrar su gloria. Así que la palabra de Dios da vida porque Él mismo es la vida. En la creación entonces el hombre fue formado del polvo y recibió aliento de vida únicamente por la palabra de Dios.
Así que ahora, por esa misma palabra encarnada, los muertos espirituales pueden recibir nueva vida. Mira Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2, 1 dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero la resurrección de Lázaro entonces no es una analogía. La resurrección de Lázaro es literal, pero también apunta a algo espiritual. En Juan 5:25 vemos que Cristo expone lo siguiente: todo aquel que está muerto en delitos y pecados puede ser vivificado únicamente al oír la voz del Hijo de Dios. Leámoslo, por favor. Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Así que en verdad podemos ver que este acontecimiento está enraizado con la enseñanza de las Escrituras. No solo que la humanidad va a morir, sino que Dios prometió vencer la muerte. Y esto hace parte también de lo que creemos, querido hermano, en la confesión de los reformadores. Teodoro de Beza escribió: donde quiera que la palabra de Cristo es pronunciada con autoridad divina, allí el alma es vivificada, pues su voz es el instrumento por el cual el Espíritu obra la regeneración. Así que en resumen, el mismo Cristo que creó el universo con su palabra, ahora recrea al creyente con esa misma palabra vivificadora. Esta es una razón más por la cual él puede decir con absoluta autoridad: yo soy la resurrección y la vida. Así que cada frase aquí que vamos a desglosar revela una verdad gloriosa. Desglosemos entonces sus palabras en tres máximas. Primero, yo soy la resurrección y la vida. Ya vimos el por qué Cristo dijo lo que dijo, pero ahora vamos a ver sus palabras en sí. Primero, yo soy la resurrección y la vida. Aquí Jesús no dice simplemente que Él tiene el poder de resucitar o que puede dar vida, sino que Él es la fuente de la vida y es la fuente personal de ambas realidades, de la vida y de la vida eterna. Esto es una afirmación de su divinidad que es intrínseca. Jesús es Dios y solo Dios puede ser la fuente de la vida. Mira lo que dice Deuteronomio 32, 39. Dice el Señor: ve ahora que yo soy. Mira estas palabras, las palabras de las Escrituras no son deliberadas. La palabra de Dios es inspirada. Ved que ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Esto es muy importante, porque Jesucristo nuevamente está diciendo: ved ahora que yo soy. Y teológicamente, estas palabras afirman la unicidad y la autoexistencia de Cristo, que significa que Jesucristo no recibe vida de otra persona, o de otro, o de alguien, sino que Cristo posee vida en sí mismo. Lo vimos en Juan capítulo 5, pero lo dice en el versículo 26 también. Esta verdad está en el corazón de nuestra fe. Jesús es plenamente Dios, igual al Padre, dador y sustentador de toda vida. Así que no se trata simplemente de un profeta que tiene poder de hacer milagros, sino que se trata del verbo de Dios, de la palabra de Dios encarnada. Comenta un teólogo: Cristo no habla de un poder prestado, sino de su esencia misma. Ser la resurrección y la vida es lo que Él es, no solo lo que Él hace. Cierro el comentario. Esta afirmación de decir que Él es la resurrección y la vida conecta con la redención, con el propósito y la obra de Jesucristo. En estas palabras, yo soy la resurrección y la vida,
Él está anticipando y resumiendo su obra. Está diciendo qué es lo que Él vino a hacer. Entonces, la vida que Cristo ofrece no solo es natural, es espiritual y redentora. La palabra de Dios es capaz de revivir al alma muerta por el pecado y de levantar el cuerpo caído en el sepulcro. Pero ¿qué más dijo Jesús? Él no dijo yo soy la resurrección y la vida. Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí Jesús entonces introduce el medio de acceso a la vida, es decir, el método, llamémoslo mejor el medio por el cual las personas o el pecador muerto puede acceder a la resurrección. ¿Cuál es ese método? La fe en Él, no solo la fe. Tú puedes creer en cualquier cosa, pero la fe en Cristo es el medio. Y no se trata de un conocimiento genérico de Dios. La fe en Él no significa una esperanza ambigua, difusa. La fe en Cristo significa una confianza personal, una confianza viva y perseverante en la persona y en la obra de Cristo. La fe en Cristo es un creer que solo se apoya en quien es Él. ¿Quién es Él? El Hijo de Dios encarnado. Pero el énfasis de esta frase está en la resurrección futura del cuerpo. Aun si alguien muere físicamente, si ha creído en Cristo, va a vivir otra vez. Y la muerte no es el fin. Querido amigo, niño, esto solo empieza cuando mueres acá. Así que nunca olvides que tu alma es eterna. La esperanza de la resurrección tiene raíz en la resurrección del mismo Jesucristo, quien es primicias de los que durmieron. Primera a los Corintios 15:20. Leámoslo, por favor. Dice el apóstol, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, quien es primicias de los que durmieron, es hecho. La Confesión de Westminster enseña que en la resurrección los cuerpos de los justos, unidos nuevamente a sus almas, serán levantados incorruptibles y hechos conformes al cuerpo glorioso de Cristo. Esta promesa entonces se cumple en unión con Cristo. Pero únicamente si hemos muerto con Él, vamos a resucitar con Él. Lutero lo expresó de esta manera: la fe no es una idea vacía, no es una idea hueca. La fe es la unión del alma con Cristo, de modo que la muerte ya no nos retiene porque estamos en aquel que vive para siempre. Ahora, hemos visto, yo soy la resurrección y la vida, hemos visto, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, pero falta una frase. Y es esta: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Este enunciado de Cristo habla de la vida espiritual presente, pero del creyente, que ya ha comenzado en el momento de su conversión. Quien vive ahora en esta tierra y cree en Jesucristo no experimentará la muerte eterna. Es decir, no experimentará la separación de Dios en juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Y Jesucristo ya lo dijo en Juan 5:24. Cristo en esta frase asegura que la vida eterna no empieza después de morir, sino desde ahora para todo aquel que cree. La muerte física puede venir, pero no va a ser el fin, sino que el alma entra inmediatamente en la presencia de Cristo y su comunión con Dios no se va a romper jamás. Esto refuerza que la salvación no es solo una esperanza futura. La salvación y la vida eterna es una realidad presente. La tradición doctrinal como cristianos afirma que la justificación por la fe es inseparable de la vida eterna. Explica Ursino en su Catecismo Mayor: donde hay verdadera fe en Cristo, allí hay unión con Él. Y donde hay unión con Cristo, hay vida eterna ahora y para siempre. Así que Cristo no promete inmunidad contra el sufrimiento, querido hermano y amigo. No promete que no vayas a ir a la tumba.
pero sí promete vida inquebrantable por su poder. Y Agustín lo enseñó de esta manera: la muerte no será el fin de los que están en Cristo, sino que la muerte será el paso a una vida más real. Así que lo que quiero que entiendas de esa frase es que la vida eterna del creyente no empieza después de la muerte. Desde que existe la regeneración, ya estás en la vida eterna. Obviamente hay una esperanza futura, pero eso es tema de otro sermón. Ahora, ya hemos visto lo que dijo Jesús, pero veamos cuál fue la respuesta de Marta. La palabra del Señor, al ser inspirada de una manera soberana, no solo muestra al divino Salvador, sino muestra el efecto de lo que hace la palabra de Cristo en los corazones de quien cree, de quien necesita a Cristo. El llamado de responder a Marta no solo implica lo que ella respondió a Cristo, sino lo que tenía en el corazón, su actitud. El llamado a responder de Marta fue para ella la vida eterna. Veremos cómo la respuesta de Marta al arrepentirse, al creer y confesar a Cristo con un corazón sincero, puede llevar a la vida. Veamos la respuesta de Marta como primero. ¿Cómo respondió Marta? Marta escuchó la palabra de Cristo. Versículo 25. Después del lamento inicial de Marta, ella responde, pero primero escucha lo que dice Jesús. Y dice: yo soy la resurrección y la vida. Marta primero escuchó. Esto nos muestra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero antes de confesar algo, Marta lo que hace es escuchar a Cristo y escuchar la revelación de quién es Él. Y aquí es donde comienza todo. No comienza con la emoción, no comienza en la religión. La fe comienza en la exposición de Cristo como Salvador. El oído abierto de Marta fue la antesala para una fe naciente. Y esta es una enseñanza clave para ti, niño, amigo, que no has creído en Cristo. Necesitas primero oír la voz de Cristo. Necesitas oír primero la voz del buen pastor, que llama con autoridad, que declara con divinidad, que muestra su poder, su amor, y que también exige fe en su persona. La fe no nace del vacío, la fe nace de la revelación de Cristo, de la predicación de Cristo, de sus palabras. Y por ello, querido hermano, predicar a Cristo es esencial. Nadie puede creer sin conocerlo. Ahora, vimos que Marta primero escucha, pero ¿qué hace Marta también? Marta responde con una confesión de fe. Luego de escuchar la palabra viva del Hijo de Dios, Marta responde en el versículo 27, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y aquí encontramos una confesión magnífica, una confesión gloriosa. Y esta confesión declara tres elementos fundamentales. Primero, que Jesús es el Cristo, es decir, el ungido, es decir, el Mesías prometido, es decir, que esta declaración contiene una comprensión de que Jesucristo en sí mismo es el avalado por Dios, es el mediador. Le está dando algo especial a Cristo, le está dando exclusividad a quien es el Hijo de Dios. Así que, primero, ella confiesa que Jesús es el Cristo, que es ungido por Dios. Se llama Cristo porque nosotros no le ungimos. ¿Quiénes somos nosotros? Raza pecadora e inmunda, para ungir al Hijo de Dios. No somos ni siquiera dignos de desatar su calzado, pero es Dios el Padre quien lo ungió, por eso se llama el Cristo. Y eso es lo que tenemos que confesar. Segundo, ¿qué confesó Marta? Que Jesús es el Hijo de Dios, es decir, que es divino por naturaleza, no un simple profeta. No es un humano grande, no es un humano gigante, es el Hijo de Dios.
divino por naturaleza. Nunca tuvo un principio ni nunca tendrá un fin, y es todopoderoso. Así que, segunda confesión, que Jesús es el Hijo de Dios, pero lo tercero es que esta confesión de Marta tiene un elemento muy especial y personal para su vida, es que Jesús es el enviado al mundo, es decir, que Cristo es el Redentor encarnado, con un propósito salvífico, no médico. Si el problema del hombre hubiera sido la enfermedad y la pobreza, con mucho respeto lo digo, manda un manantial de donde sale dinero, hubiera mandado a un gran médico. Pero Dios sabía el verdadero problema del hombre, y es el pecado y la separación de Dios. Así que mandó a un Redentor hecho carne. Así que bueno, ¿qué señala la confesión de Marta? Que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es el enviado al mundo, es decir, el Redentor encarnado. Así que aunque la fe de Marta podemos ver que es imperfecta, como lo señalaron Musculus y Toletus, la fe de Marta era una fe sincera y verdadera, y Cristo no la rechazó. Así como Pedro confesó en Mateo 16:16, también Marta, con menos luz aún que Pedro, confiesa lo esencial para salvación. Y fue una fe incipiente, pero es una fe verdadera. Calvino escribió, la fe de Marta era como una chispa, no como una llama, pero en ella se contenía el principio de la vida. Cristo no exige conocimiento perfecto, sino que exige fe verdadera. Bueno, hemos visto que Marta escuchó, Marta confesó, pero Marta también creyó, aún sin entender todo. Como lo nota Rael en su comentario a los Evangelios, Marta no entendía completamente lo que Cristo decía. Incluso más adelante, cuando Cristo ordena remover la piedra del sepulcro, ella duda también. Veámoslo, por favor. Versículo 39, 11:39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Sin embargo, Cristo no desechó la fe de Marta por su debilidad. Él conoce los corazones. Cristo, cuando ve sinceridad, va a aceptar. Donde hay sinceridad, pero puesta en Él, no en cualquier cosa. Él nunca va a rechazar a quien viene a Él. Pero esto nos enseña que la salvación no se da por ser perfecta. La salvación se da por un Salvador perfecto. El ladrón en la cruz tampoco entendía mucho, pero confió en Cristo. Y Marta creyó que Jesús era el Cristo, lo vimos. No entendió toda la teología, pero se aferró a quien era Jesús. Toletus explica, Marta creyó verdaderamente, aunque su fe era implícita, como alguien que dice, creo todo lo que enseña la iglesia. Así Marta dice, yo creo que tú eres el Cristo, y esto basta, si se dice con sinceridad. Así que esto abre la puerta para todo pecador hoy, querido niño, que no has creído en Cristo, amigo que nos visitas, que no has creído en el Señor. Tú no necesitas comprender todos los misterios de la fe para ser salvo. Necesitas confiar sinceramente en Cristo. Y necesitas creerlo como el enviado de Dios, que murió y resucitó por su pueblo. Bueno, hemos visto la respuesta de Marta. Ahora, como conclusión, quisiera hacer una pregunta y responderla. ¿Cómo puedes tú tener la vida eterna? Concluimos sabiamente lo siguiente, y es que pese a la oscuridad de la comprensión de Marta, ella tenía el grano de mostaza que mueve montañas. Fe verdadera en un Salvador verdadero, y esto basta para ser salvo. Entonces, ¿qué deben hacer todos aquellos que quieren tener la vida eterna? ¿No has creído en Cristo? ¿No has venido a Él en arrepentimiento para perdón de pecados?
Bueno, quiero que vayas a Juan 11:26. Jesús pregunta algo a Marta. Sitúate nuevamente en el escenario. Juan 11:26. Después de que Cristo reveló cuál era la forma de llegar a la vida eterna, después Él pregunta esto a Marta. ¿Crees esto? ¿Crees que todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente? Y esta es la pregunta que yo te hago hoy a ti, niño, joven, amigo. Esta pregunta no es una pregunta retórica, es una invitación urgente. Es el mismo llamado que Cristo te hace hoy a ti. Y te pregunto, responde con sinceridad, ¿crees tú que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Crees tú que es el Cristo, el Hijo de Dios, que vino a este mundo para salvar a los pecadores como tú? Esta es una pregunta personal. Es una pregunta que no puedes eludir. Muchos pueden hablar de religión y en tu vida vas a ver que muchas personas te van a hablar de Jesús, aunque no sean cristianos. Pueden hablarte del paraíso, de la vida eterna. Incluso gente que no es cristiana te puede hablar del cristianismo. Pero ellos van a evitar esta pregunta que atraviesa el alma. ¿Crees tú? No se va a responder con cultura. No se va a responder con costumbre, con emoción. Se responde desde el corazón. Delante de Dios que todo lo ve. Delante de Dios que no le puedes ocultar absolutamente nada. No hay evasión posible para esta pregunta. Jesús te está mirando a través de tu palabra hoy y te dice, ¿tú crees esto? Él no pregunta por curiosidad. Él lo hace porque quiere salvarte. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si tú estás perdido, Él te llama hoy con la misma voz que llamó a Lázaro del sepulcro. Jesucristo no te está pidiendo logros, no te está pidiendo méritos, no te está pidiendo que limpies tu vida antes de creer en Él. Él pide fe. Fe como la de Marta, fe sincera, centrada en quien es Cristo, aunque no lo entiendas todo. Porque el que cree en Él, aunque esté muerto, va a vivir. La salvación entonces no es compleja. La salvación Dios las hizo clara para que nadie se pierda. Así que si quieres tener la vida eterna, niño, joven o amigo que hoy nos estás visitando, recuerda este sencillo camino, fácil de grabar, pero imposible de ignorar. 4 cosas que vimos de Marta. Escucha la voz de Cristo, cree en su persona, confiesa tu fe en Él y confía en Él con todo tu corazón. Pero vamos, ¿qué significa? Primero, escucha la voz de Cristo. ¿Qué significa? Que Cristo sigue hablando por las Escrituras, por su palabra, y su palabra es eterna, y su palabra nunca se va a acabar. Y no cierres tu oído a la única voz que te puede dar vida. Eso significa escuchar la voz de Cristo. Pero como segundo, cree en su persona. No es que creas en un Salvador ambiguo, no en cualquiera, solo en Jesucristo. Cree que Él es el Cristo, cree que Él es el Hijo de Dios, cree que Él vino al mundo, cree que Él murió por su pueblo y cree que Jesucristo vive para siempre. Pero como tercero, confiesa tu fe en Él. No te avergüences. Di como Marta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Confiésale primero en tu corazón y después con tu boca. Confiesa quién es Él no solo para este mundo, sino lo que Él es para su pueblo, el Salvador, el Cordero que estuvo dispuesto a morir por su pueblo. Pero como cuarto, confía en Él de todo tu corazón. Y aunque no lo entiendas todo, como Marta, Jesucristo entiende todo de ti. Tú puedes ignorar muchas cosas de Cristo, pero Cristo no ignora nada de ti. Él te conoce desde mucho antes de que nacieras. Y si confías en Él, no vas a morir para siempre. Vas a vivir eternamente. Así que 4 cosas, recuérdalas. Escucha, cree, confiesa y confía.
Son solo 4 palabras, pero en estas 4 palabras puede comenzar tu eternidad. Y si quieres recordarlas para siempre, guárdalas con este sencillo truco del corazón. Oye, cree, habla, descansa. Oye a Cristo, cree en Cristo, habla de Cristo, descansa en Cristo, porque así se vive, así se muere y así se entra a la vida eterna. Y ahora, querido amigo, ¿cuál va a ser tu respuesta? Ya escuchaste que Cristo te preguntó algo, ¿crees esto? Ahora, ¿cómo vas a responder tú también? Bueno, Marta respondió. Queridos hermanos y amigos, hoy acabamos de ver un relato hermoso, real, donde la luz del mundo brilló con más intensidad, donde el pan de vida alimentó el alma hambrienta de consuelo, de firmeza espiritual, de realidad. Podemos ver donde el pan de vida alimenta el alma que necesita de Dios, pero también podemos ver donde el buen pastor llora por sus ovejas y donde la resurrección y la vida habla con autoridad sobre la tumba. Así que este relato no es un mito, no es una metáfora vacía. Aquí hay un Cristo que siente, pero también un Cristo que actúa. Y hay un Cristo que llama con voz viva a los muertos, y la muerte, que parece inevitable, obedece. Aquí el polvo del sepulcro escucha, y el aliento del cielo se derrama. Aquí la tristeza humana se encuentra con la gloria divina. Aquí la tumba se convierte en un púlpito, y un cadáver en testigo. Que sea solo el Señor glorificado y quiera el Señor darte vida si estás muerto. Oremos.